Gracias, Sonia, por la presentación y a todos ustedes por su puntualidad. Eh, Gracias por la invitación también. Bueno, esta tarde quisiera hablarles de un tema bastante polémico en las organizaciones. Muchas organizaciones particularmente tienen un sistema de gestión gerencial que les permite modelar y tener claramente todo lo correspondiente a un sistema. Particularmente, las organizaciones planean a corto, a mediano, a largo plazo, pues ahí sí ya dependiendo o según su interés y el plan estratégico que estos tengan, ¿vale? Particularmente vamos a hablar de estos temas, entonces, qué es una estrategia, tipos de estrategia, elementos a considerar para definir cada una de las estrategias, la importancia pues, de definir objetivos y metas y algunos ejemplos de estrategias organizacionales de hoy día. ¿Listo? Tengamos en cuenta de que el origen de todo esto nace en la guerra. Tengan en cuenta de que la gestión gerencial y el direccionamiento estratégico nace en las estrategias de guerra para confrontar al enemigo y para ganar la batalla. Al día de hoy todo esto se ha perfeccionado. Tengamos en cuenta de que han pasado muchos siglos en los cuales las organizaciones han evolucionado, los temas han evolucionado y asimismo las estrategias han evolucionado. Si nos remitimos a la academia, las tecnologías de la información han influenciado todo este ámbito empresarial del sector académico, tanto así que hoy nos podemos encontrar en una sala como esta más de 50 personas teniendo una charla acerca de un tema específico. Asimismo, como existen personas que redan su pregrado de manera virtual, como otras personas pueden realizar una especialidad de manera virtual. Muchos hemos estudiado en universidades del extranjero de manera virtual, de tal manera de que hoy la tecnología ha permitido de que las organizaciones diseñen y planeen estrategias que van a abarcar, uno, más clientes, dos, tener un mercado más consolidado y tres, que el nombre de su empresa tenga mucho más cobertura en el mercado en el cual ustedes se desenvuelven. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos, cuando hablamos de empresa en general, eh, vemos y observamos en el ámbito organizacional cómo frecuentemente vamos evolucionando y vamos cambiando nuestro esquema gerencial, nuestro esquema directivo, de tal manera de que se va adaptando al medio. Hay una frase que quiero traer en este caso a colación y que la he escuchado en más de una vez, y es que la empresa no debe adaptarse al medio o no debe adaptarse a algo. Por ejemplo, en más de una ocasión, alguien me dijo, no, Steven, es que el tema debe adaptarse a nosotros. Y es una equivocación bastante amplia, teniendo en cuenta de que el, el sistema de gestión gerencial es un sistema genérico y transversal. Por ejemplo, ustedes no le van a permitir, no le van a solicitar, perdón, a Norton y Kaplan que les haga un libro de Balance Scorecard para su empresa particularmente. O no le van a decir a Annie Broking que les haga un libro particularmente para su tipo de empresa, ¿sí? Entonces ahí hay una resistencia al cambio en la cual nosotros debemos
comenzar a pensar el medio a nosotros nos hace cambiar y nos hace evolucionar. Vuelvo y repito el pedacito, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sistema y este sistema pues está enmarcado en un método, somos nosotros los que debemos dar ese primer paso para lograr estandarizarnos con ese método. Vuelvo y les doy el ejemplo. Norton y Kaplan no van a hacer un libro de Balance Scorecard para cada una de sus organizaciones. El libro es único y nosotros tomamos de ese libro para las particularidades y los lineamientos que nosotros creamos convenientes y consistentes para nuestra organización. ¿Listo? Ahora, si esto lo lanzamos a ver, tenemos pues evidentemente el caso que en este caso estamos viviendo todos en el planeta y es una pandemia de salud que obliga al hogar y a las empresas a qué? A diseñar estrategias, a buscar las oportunidades que se están haciendo para definir estrategias. Entonces, por ejemplo, ¿qué están haciendo las organizaciones en este caso? En este caso, las organizaciones se están viendo apoyadas en las tecnologías de información de tal manera de que muchas personas, me imagino yo que todos los asistentes, incluyéndome, estamos conectados desde nuestro hogar, ¿vale? Entonces, todo eso hace parte de las estrategias que debe definir una organización o que usted debe definir incluso en su hogar para sortearse en situaciones de dificultades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una estrategia? Entonces, hemos hablado de Annie Broken, me encantan los libros de Annie Broken. Les recomiendo un libro un poco viejito, por allá como del 98, 97, no recuerdo, que es Capital Intelectual, mejor dicho, o sea, de los mejores libros que yo les pueda recomendar. Incluso ella tiene uno de estrategias corporativas. Ese libro se llama Estrategias para la gestión del conocimiento, de Annie Broken. Ya les doy el nombre del autor acá en el chat por si alguna persona le gustaría buscar el autor. Con Annie Broken entendemos algo y un concepto muy claro de estrategia, y es que la estrategia es una acción, pero es una acción basada en datos cuantitativos. Usted no puede tomar una estrategia emocional. He ahí el slide, cuando le coloco un corazoncito y relacionado al cerebro en este caso, lo hago porque nosotros normalmente nos surge una idea, pero esa idea no la estamos basando en algún dato cuantitativo, no la estamos basando en alguna investigación particular que haya realizado la empresa o que haya realizado algún proceso de esta organización. Entonces, vamos al contexto histórico, y es que eh, la palabra estrategia proviene del griego stratos, que es ejército, y del ago, dirigir, ¿sí? Eh, y todo esto tiene un único significado y son tácticas. Todo esto se ve relacionado a la planeación. Entonces, vayamos al pasado, donde veía particular de guerra como el caballo de Troya, ¿sí? ¿Qué fue el caballo de Troya? Una estrategia totalmente ganadora. Si vamos y vamos a la historia militar, particularmente de nuestro país, yo creo que todo el mundo se acuerda de la Operación Jaque. Fue una estrategia. Hoy día, si vemos cómo Google, como Yahoo y grandes empresas del sector tecnología están prestando servicios cloud para que todos nosotros estemos interconectados. ¿Cómo ha avanzado el servicio de hace 10 años?
escasamente veíamos conexiones máximas de 5 megas. Y el que tenía 5 megas, mejor dicho, era una empresa, ya te digo, con el data center de mayor infraestructura tecnológica, ¿sí? Y hoy estamos hablando de redes de 1 gigabit por segundo. Entonces vemos cómo las situaciones y cómo el entorno cambiante ha hecho que nosotros pensemos e ideemos nuevas estrategias. ¿Listo? Ahora, hablemos del mundo empresarial. Entonces, hablemos del mundo empresarial. Voy a mostrarles la imagen de las marcas más valiosas del mundo en el año 2018. Estoy esperando la cuantificación de las imágenes más valiosas del mundo del 2019. Tengan en cuenta que esto es año vencido. Y miren esto cómo se reparte. Ahí sí les toca hacer un poquito de zoom, por favor, porque sí la presentación muestra la imagen completa. Pero miremos esas marcas y analicemos cuántas de esas marcas y cuántas de esas empresas tienen más de 60 años. Y yo les aseguro que de las 100 marcas que ven en pantalla, menos del 30%, o sea, menos de 30 marcas que ven acá proyectadas, tienen 60 años en el mercado. Mucho menos. Por ejemplo, miren las 4 primeras y díganme de esas 4 primeras cuál es la más antigua. Por ejemplo, yo les puedo decir fácilmente de que Google, de las 4 primeras, Google tiene escasamente unos 16, 17 años aproximadamente, no llega a los 20, ¿sí? Si vemos Amazon, no llega a 30, 20 años Amazon. Pero, por ejemplo, si ya bajamos un poco más, vemos empresas como Coca-Cola, vemos empresas como Toyota, como Mercedes-Benz, como McDonald's, que tienen más de 50 años en el mercado. Ahora, ¿qué ha permitido de que estas organizaciones tengan tanto tiempo en el mercado? Son las estrategias que ellos eh, lanzan por medio de sus productos o de sus servicios para poder mantener una continuidad en el negocio. Eh, hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de estrategia y en este caso tomaba este ejemplo de empresas como la que ven en pantalla. Ahí ya retorné a la presentación, al slide. Y es que siempre nos referimos como la administración de los recursos y la coordinación de los esfuerzos, pero debemos llevarlo a un escenario mucho más específico. Llévenlo a un escenario mucho más específico, donde ustedes planeen constantemente, y yo recomiendo que las pymes, todo lo que tenga que ver con micro, pequeña y mediana empresa, planeen a corto plazo, no planeen a más de 2 años. ¿Por qué? Porque probablemente los objetivos estratégicos y las metas que ustedes estén trazando se están incumpliendo precisamente porque se pierde la meta en el tiempo y no tenemos esa división, perdón, no tenemos esa visión para para poder tener esos indicadores clave de desempeño que puedan medir una estrategia a tan largo plazo. Normalmente siempre nos preguntamos, listo, tenemos una estrategia, vamos a definir una estrategia, pero ¿cuáles son los tipos de estrategias que más le convienen a una organización? ¿Cuáles son los tipos de estrategias que nosotros debemos abarcar? Existen muchos tipos de estrategias, pero muchos, muchos. Particularmente yo retomo estos 4. Y retomo estos 4 porque podemos ver en ellos desde una perspectiva de una empresa micro, desde una empresa macro, ¿sí? Si hablamos de micro en tamaño, empresas pequeñas, hablemos de las estrategias funcionales.
Entonces, aquí en estas estrategias funcionales, vamos a ver que estas son estrategias enfocadas en el objetivo específico de un negocio, ¿sí? Son empresas por un único producto o un único servicio para poder consolidar un nombre. Esto es muy importante. Y es que cuando una organización pequeña tiene múltiples servicios, puede perder el foco. ¿Sí? No estoy asegurando de que pierda el foco, estoy hablando de una probabilidad. ¿Listo? Puede perder el foco. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos en ahora qué funciona o cómo lo haríamos. Tenemos que sacar nuevos productos, hagamos un relanzamiento de la marca, hay que invertir en una estrategia publicitaria para reforzar el lanzamiento de nuevos productos. ¿Listo? Eso incluso hasta en empresas grandes lanzan productos que no son exitosos. Vemos empresas grandes que pueden tener fracasos en productos. Entonces, lo importante es que la estrategia funcional sea orientada siempre a ese producto o servicio que ha sido exitoso en la organización, a ese producto o servicio que están enfocados en desarrollar y sobre todo en posicionar en el mercado, ¿vale? También tenemos estrategias operacionales. Cuando hablamos de estrategias operacionales, son las estrategias que se enfocan en la operatividad de la empresa y en las actividades cotidianas y continuas. Normalmente hay organizaciones que se dedican al mantenimiento y reparación de máquinas. Por ejemplo, conozco una empresa eh, que repara todo tema de infraestructura de máquinas de bombeo de agua, de fluidos, y son súper expertos en todo el tema de acueducto. Y aprendía mucho de ellos. Creo que si en esta si en esta reunión tengo alguna persona con la que he interactuado o he desarrollado un proyecto, se darán cuenta de que soy un preguntón y que mis reuniones parecen una auditoría porque vivo preguntando constantemente. ¿Por qué vivo preguntando constantemente? Porque ya me he acostumbrado y se los dejo como recomendación, y es a indagar y a conocer mucho acerca de la operación de las otras organizaciones, porque no todas las organizaciones operan y trabajan de la misma manera. Con ayudarles a diseñar una estrategia a corto plazo que pueda resultar de manera positiva para la organización. Ahora, hablemos de estrategias organizacionales, y aquí es donde de pronto el marco puede crecer bastante, y es que las estrategias organizacionales derivan de la jerarquía de la organización y de su distribución interna. Les doy un ejemplo. Yo no sé bueno, si aquí hay una persona mayor de 40 años, me va a entender. Si ustedes recuerdan la marca de computadores Compaq Presario, esos computadores de torre y monitor CRT con bastante tamaño y con unos parlanticos a los lados. Compaq Presario fue una línea de computadores exitosas a principios del 2000. Estoy hablando del 2001 no, entre el 98 y el 2002. Compaq fue una empresa que batalló mucho en el mercado. Una empresa que posicionó muy rápido sus productos, pero llegó un grande. ¿Quién fue el grande? Hewlett Packard. Y Hewlett Packard adquirió la línea de computadores portátiles y posteriormente un año la línea de computadores de escritorio de Compaq. Y Compaq fue absorbida en este caso por la estrategia de desarrollo del mercado de Hewlett Packard.
tengamos en cuenta de que existen estrategias de desarrollo de productos y estrategias de desarrollo de mercado, ¿vale? La de desarrollo de mercado es cuando una empresa compra a otra y lanza sus productos. Como por ejemplo, si ustedes están en la moda de Instagram, me imagino que se habrán dado cuenta cada vez que abren la aplicación Instagram y Facebook. Y no es porque Instagram sea de Facebook. En el momento Instagram fue una empresa totalmente diferente y en el año 2015 fue adquirida por este monstruo de la tecnología hoy día que es Facebook. Entonces esa es una estrategia de desarrollo de mercado. Ahora, si hablamos de una estrategia de desarrollo de productos, para quedarnos en el mismo Facebook, veamos la aplicación Messenger. Eh, si usted tiene Facebook hace más de 7 años, recuerde de que Facebook tenía un chat. Y usted todavía entra a Facebook por el computador, el chat sigue siendo el mismo. Pero si nos vamos al teléfono móvil, ya usted no puede chatear por la aplicación de Facebook. El chat literal migró a otro producto que es Messenger, ¿sí? Y tengan en cuenta de que hace aproximadamente unos 20 años aproximadamente existía una aplicación de Microsoft llamada Messenger y estaba posicionada en el mercado. Entonces miren cómo juegan las estrategias en las organizaciones de tal manera de que usted pueda aprovechar lo que tiene. Hay un término en innovación y que nosotros en Grupo Agua utilizamos mucho debido a que es una empresa certificada en buenas prácticas de innovación por Colciencias desde el año 2017-2018 aproximadamente, y es producto mínimo viable. Eh, una estrategia de producto mínimo viable para un sistema de gestión de innovación es muy importante porque no lo sesga a ustedes a terminar totalmente el producto. No espere terminar totalmente el servicio para poder lanzarlo. Es importante que usted tenga siempre un feedback de sus clientes. Y en este caso, un producto mínimo viable es la estrategia que usted puede tomar en su organización para determinar si el servicio que usted está ofreciendo, si el producto que usted está ofreciendo realmente gusta a sus clientes. De tal manera de que con ese feedback ya usted puede tomar con datos cuantitativos eh, una decisión. Y evidentemente, si usted toma la decisión en base a datos cuantitativos, créame que la decisión va a ser lo más acertada posible. Y si hablamos particularmente de estrategias publicitarias, entonces acá es donde llegamos al pleno año 2020, donde ya las organizaciones se están dando cuenta de que el negocio del futuro es el Internet. Ya muchas organizaciones, a pesar de que lo saben hace más de 5 años, que el e-commerce es la solución a todo problema de una organización que tenga bajas ventas. Entonces, cuando hablamos de estrategias publicitarias, son aquellas que evidentemente están referentes a todo el tema de publicidad, a todo el tema de marketing, y es que tenemos un lado emergente y bueno, es que ya no es emergente, ya es un mercado totalmente consolidado. O sea, hay más de 70 personas en este webinar esta tarde y yo estoy seguro que de los 70, más del 50%, si no es el 70%, han hecho una compra web. ¿Quién de ustedes no han visto una publicidad en Instagram o en Internet en una cookie y no han ingresado a cualquier empresa a hacer la compra? Para no hacerle evidentemente ninguna pauta a ninguna empresa. Pero más de uno hemos comprado en Internet. Por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena, ¿quién no hace el mercado por Internet? ¿Quién no utiliza esta aplicación colombiana famosa que es un unicornio, eh,
Y bueno, cuando yo colombiana, pues ya todos saben a qué empresa me refiero. Pero ¿quién no hace compras por medio de esa aplicación? ¿Quién no llama a esta aplicación de transporte para que le lleven un domicilio de comida a su casa? ¿Quién no utiliza una página web con servicios PSE para pagar algún recibo de servicio público? ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, señores, de que el e-commerce y las estrategias publicitarias referente al marketing digital es lo que está haciendo de que muchas empresas hoy día, y sobre todo en estos tiempos que estamos resguardados en nuestros hogares, es cuando más funciona y es cuando más partido hay que sacar de ello. Entonces los invito a que investiguen, indaguen y profundicen en todo el tema de estrategias publicitarias. Conozco más de una empresa que me pregunta, ¿cómo ustedes hacen para vender por Internet? ¿Cómo ustedes hacen para consolidar un cliente por Internet? ¿Cómo ustedes logran implementar un proyecto 100% web? Y no lo estamos haciendo ahorita de cuarentena. Probablemente, y ahí hago énfasis al meme, ¿no? Y un meme que se ha vuelto famoso en las últimas semanas, y es, ¿qué ha desarrollado el teletrabajo en tu organización? La alta dirección, el proceso de TI, y mencionan el virus que tenemos en este momento en todo el mundo. Entonces ahí es donde vemos de que las organizaciones muchas veces no planifican estratégicamente las decisiones, sino que toca de golpe. Y por eso quizás a más de uno de los presentes les haya dado duro los primeros días de teletrabajo. Y es que es muy duro, sobre todo si no tenemos la costumbre de planificar nuestros tiempos. Entonces, son estrategias organizacionales que las empresas deben tener en cuenta, porque es que a veces cuando toca a la brava es más difícil y es más duro. ¿Listo? Hablemos de qué elementos debemos tener en cuenta para definir una estrategia. Y en este caso, yo lo enmarco en 5 elementos básicos, y el primero de ellos son los objetivos. Cuando nosotros tenemos unos objetivos claros, y particularmente tenemos clara la diferencia de meta y objetivo, es muy importante. Bueno, nos damos cuenta de la importancia que esto recobre en la organización. Entonces, para definir una estrategia, lo primero que debemos hacer es tener un objetivo claro, coherente y a largo plazo. Entonces les voy a leer la definición de objetivo. Entonces, objetivo es un elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a un propósito. Entonces, si usted tiene un objetivo y este objetivo es a un año, yo le diría de que probablemente ese objetivo sea una meta, ¿vale? Porque las metas es el fin al cual se dirigen las acciones y los deseos de alguien, y en este caso el alguien reemplácelo por la empresa. ¿Listo? No quiere decir que meta es a corto plazo y objetivo a largo plazo, ¿vale? No quiero decir eso. De pronto puedan malinterpretarlo. Pero los objetivos deben ser claros. Entonces no caigan en la trampa de ciertas organizaciones que el esquema comunica. Yo los invito a que si usted define un objetivo, y si hay aquí algún gerente presente en este webinar, si usted define un objetivo para encaminarlo a una estrategia, lo primero que tiene que hacer es comunicarlo. Y lo primero que tiene que hacer es que al comunicarlo a sus líderes de proceso o a su mesa directiva, cada uno de esos líderes de proceso debe reunir a su equipo de trabajo y comunicarle ese objetivo. ¿Por qué? Porque toda la organización debe ir encaminada
a ese objetivo que la alta dirección o que la empresa ha definido en este caso. Luego hablemos del conocimiento, y es que el elemento siguiente es el conocimiento del entorno competitivo en el cual usted se encuentra. Conozca su competencia. Hay organizaciones que probablemente no conocen su competencia. Usted debe conocer su competencia igual o más que sus propios productos. ¿Por qué? Porque usted siempre debe anticiparse. La mejor estrategia que puede tener una organización es anticiparse a su competencia. Tenga claro que no existe, o bueno, yo no la conozco, y en los 10 o 12 años que llevo en el mercado laboral, todavía no conozco una organización que no tenga competencia, ni conozco un producto, sea pequeño o grande, que no tenga competencia. Entonces, la mejor estrategia que usted puede hacer es anticiparse a su competencia. No importa que su competencia copie. Tenga claro, señor asistente, de que si a usted lo copian, quiere decir de que usted está haciendo mejor el trabajo que su competencia. Y en el momento que a usted copien, ya usted va a llevar una ventaja competitiva, de tal manera de que no se sienta atemorizado por su competencia. Hay un autor que me gusta mucho, y es el profesor Michael Porter. Yo le recomiendo mucho los libros del profesor Porter. Es un humilde profesor de Harvard. Estuvo acá en Colombia, lo recuerdo mucho, en eh, Expogestión 2009, si la mente no me falla. Estuvo el profesor Michael Porter aquí en Colombia, dándonos clases de competitividad. Eh, es muy, pero muy bueno. Si usted quiere aprender de competencia, y sobre todo del entorno competitivo, es súper claro, ¿sí? Luis Fernando dice, Amazon desde hace tiempo se convirtió en un monopolio, no tiene competencia en ninguna empresa. Bueno, Luis Hernando, sí, ya sé quién eres. Luis Hernando, te cuento, sí tiene competencia, pequeña, pero la tiene. Amazon particularmente, bueno, en la sección de virtuales, aquí en Colombia solamente hasta hace 6 meses tiene envíos gratuitos. Y bueno, y con la remontada que tiene el dólar en este momento, yo optaría por Mercado Libre. Aunque la mayoría de los productos igual siguen siendo importados, pero por temas de tiempo, precios y demás, podemos optar por uno o por otro. Probablemente en el momento de que un monstruo comercial como Amazon, distribución aquí en Colombia, como lo tiene en España o en Europa, que se come totalmente el mercado. Y probablemente empresas como OLX o Mercado Libre la tengan dura, si eso llega a suceder en el mercado de nosotros. Pero eso sería una estrategia que le toca a Amazon implementar en Sudamérica particularmente. Tengamos en cuenta de que, bueno, ya que Luis Fernando toca el tema, tengamos en cuenta de que una empresa como Amazon, ya aquí en Colombia tiene oficinas de servicio al cliente. Entonces, bueno, pues ya eso es un primer paso. También existen pues los monstruos chinos, eh, como eh, recuerdo Gearbest, Alibaba, AliExpress. Entonces, wow, hay mucho, o sea, el mercado es gigantesco, y créanme que todos los mercados son súper competitivos. Entonces les recomiendo mucho Michael Porter, si quiere profundizar mucho en temas de competencia. Eh, ¿Cuál es el libro de Michael Porter de competencia? Creo que se llama Competitividad e Innovación.
No recuerdo. Bueno, ahorita yo me acuerdo y les paso. Voy a, voy a acordarme específicamente cómo se llama el libro. Bueno, avancemos. La valoración de los recursos. Entonces tengan en cuenta de que cuando, cuando una organización, ventaja competitiva, ya no me acuerdo el nombre de la persona que me preguntó, pero el libro se llama Ventaja competitiva de Michael Porter, viejo, como del 80 y algo, 84, no recuerdo, soy malo para la fecha, pero aproximadamente de esa época es el libro Ventaja competitiva. Y creo que lo han actualizado, le han sacado nuevas versiones, ¿no? Pero sigue siendo el mismo libro. Cuando hablamos de la valoración de recursos internos de la organización, yo los invito a que ustedes miren hacia adentro y vean realmente de la empresa. Analicen qué tienen, porque yo estoy seguro que más de uno de los presentes tienen valor interno gigantesco. Y a veces queremos adentrar en nuevas estrategias, sobre todo de lanzamiento de nuevos productos o de abarcar nuevos mercados con cosas nuevas y no vemos lo que ya tenemos. Entonces yo los invito siempre a que valoren los recursos internos y lo tengan como un elemento clave para la definición de una estrategia, porque probablemente con la información, con los datos, con las máquinas, con el talento humano que usted tenga en la organización en este momento, fácilmente puede determinar o puede lanzar un producto mínimo viable, ya sea de mercado, de servicio o algún producto en particular. Otro elemento clave en este caso para definir una estrategia es que sea de fácil implementación. Pierden mucho tiempo en diseñar una estrategia. Duraron un año planeando una estrategia, lanzaron la estrategia al mercado, pero implementarla, ¿cuánto les tomó? Un año. Entonces fue un año que invirtieron una gran cantidad de recursos, pero el retorno de la inversión puede ser bastante lento. Ahora, toda estrategia debe ser medible. Toda estrategia usted debe hacerle seguimiento. Entonces, toda estrategia usted debe hacerle un seguimiento oportuno y que sea medible a corto plazo. Que usted pueda decir, vamos a medir esta estrategia en 3 meses, vamos a medir esta estrategia en 3 meses más, para poder ir tomando todos esos recursos que usted ha invertido para que usted tenga un retorno clave. O sea, todo lo que les estoy hablando es en pro de que no se desgaste tanto, porque probablemente cuando llegamos a cierto nivel, va a haber un desgaste muy alto en la organización y ahí podemos tener inconvenientes. Cuando hablamos de planeación estratégica, podemos hablar de muchos métodos de gestión gerencial. Yo les puedo hablar de Value-Based Management, que es gestión basada en valor. Podemos hablar de gestión por directrices, podemos hablar de Balance Scorecard, y existen una gran cantidad de métodos de gestión gerencial. Es lo mismo si tuviésemos una conversación y un webinar eh, de riesgos. Existen una gran cantidad de métodos de riesgos hoy día en los cuales usted puede ondear. Lo que invito es que usted analice primero el contexto de su organización y analizar muy bien cuál de todos los métodos de gestión gerencial le sirve para su planeación estratégica que quiere implementar en la empresa. No se aventure de manera emocional a decir, voy a implementar Balance Scorecard. Probablemente usted tenga una empresa donde el alcance de Balance Scorecard sea demasiado grande y usted pierda una gran cantidad de tiempo y 8 meses después diga, no fue la mejor decisión, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante hacer ese análisis del entorno, incluso
que menciona hasta la misma norma ISO 9001 para los conocedores presentes de 9001. El mismo numeral 4 de contexto de la organización nos dice, hay que hacer un análisis del contexto y de esas cuestiones internas y externas que tiene la empresa. Por eso lo invito a que usted conozca muy bien el entorno interno y externo de su organización para poder delimitar o para poder aventurarse en una estrategia. Particularmente, nosotros venimos de ser conocedores de métodos como el análisis DOFA, y creo de que el análisis DOFA en estos tiempos está bastante subestimado, perdón. Y es que dicen, no, ya el análisis DOFA es un análisis bastante obsoleto. Ya una DOFA no cabe en ninguna empresa. Yo lo invito a que lo piense nuevamente y probablemente está subestimando un análisis DOFA, porque el análisis DOFA bien hecho y hecho a conciencia en la organización le puede dar a usted más de una respuesta a los problemas que esté pasando quizás en la organización en este momento. También lo invito a que considere un análisis PESTAL. Tengan en cuenta de que el análisis PESTAL proviene del análisis del entorno político, económico, ambiental, sociocultural y legal de las organizaciones. Eh, Probablemente muchas organizaciones no tengan que ver con una variable política, pero otras sí. Pero todos tenemos un análisis económico y todos una variable sociocultural. Una empresa que venda algún producto o servicio en la zona norte de Colombia, hablemos de la costa atlántica, probablemente no tenga el mismo impacto tal vez en Amazonas o en el oriente. ¿Por qué? Por el entorno sociocultural de las personas. Como organización defina estrategias oportunas y basada en datos, dependiendo del entorno en el cual usted se está desenvolviendo. Tengan en cuenta, señores, de que todos los mercados son diferentes. Todos los mercados son diferentes. Y probablemente cuando hablemos de una empresa que está en el mismo sector, las estrategias sean totalmente diferentes. Y si no miremos que unos 40 años atrás, cuando Pepsi le pagó 5 millones, bueno, no, 40 años no, unos 30 aproximadamente, me fui muy lejos, pero cuando Pepsi en el 83 o en el 84 le paga a Michael Jackson, la estrella de la música más grande del mundo, 5 millones de dólares por una campaña de publicidad de su bebida azucarada. Coca-Cola eso nunca se lo esperó y fue un golpe estratégico impresionante en las finanzas de Coca-Cola. Bueno, ahorita recientemente el Super Bowl, todo el mundo en lo que es las redes sociales con el video de J-Lo y de Shakira eh, en el Super Bowl, pero lo que de pronto no saben es la estrategia del medio tiempo del Super Bowl y que probablemente ya usted está acostumbrado a ver el logo de Pepsi, que no sabe la estrategia publicitaria en el Super Bowl y en otros deportes más. Vayamos al Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002. Creo que fue uno de los mundiales de fútbol con mayor estrellas visibles internacionalmente, ¿sí? Y llega Pepsi y los reúne a todos en un barco abandonado y tiene una estrategia publicitaria donde hacen como un partido de microfútbol con eliminatorias en un barco, las estrellas de fútbol más grandes del mundo. ¿Cuánto costó esa estrategia publicitaria de Pepsi? Les digo, más de 30 millones de dólares. Entonces, vemos de que existen en situaciones dependiendo del entorno donde usted esté en este momento. Y si hablamos de ejemplos de estrategias, o sea, si hablamos de ejemplos de estrategia, yo le puedo decir uno particularmente que no está dentro de estos cuatro,
y es la subdivisión que tiene Google. Hoy día Google tiene subdivisiones de empresas por cada uno de sus productos. Entonces vemos la línea móvil, es todo el tema del desarrollo del sistema operativo más usado del mundo, que es Android. Vemos la subdivisión de teléfonos, que es la del Google Pixel. Vemos una subdivisión de las Google Apps. Entonces está todo el marco de estas aplicaciones como Calendar, Gmail, Google Maps y todas las aplicaciones que tiene Google, y la división del buscador, que fue la que a ellos los hizo grandes y famosos, ¿sí? Entonces, hoy no vale con solamente diseñar una estrategia eh, corta o una estrategia, qué sé yo, los invito a pensar en grande y que piensen en grande, pero sobre todo con estrategias que impacten el mercado en el que están. Si hablamos de cómo nos estamos, de cómo están sobreviviendo las empresas, entonces miren de que existen estrategias, uno, de penetración de mercado, estrategias de recorte de gastos, estrategias de liquidación y estrategias de enajenación. Fácilmente una estrategia de penetración de mercado. Ahí yo les coloco el ejemplo de American Express en el 2002. Citibank y American Express estaban, mejor dicho, dándose una guerra comercial en Estados Unidos, y American Express lanza una campaña publicitaria de 100 millones de dólares alrededor de todo el mundo, y es cuando Bancolombia aquí en el país comienza a promocionar la American Express. Entonces saca los tipos de American Express para todo tipo de público. Cuando hablamos de estrategias de recorte de gastos, podemos hablar incluso, y duele mencionarlo, porque en un mundo tan globalizado como la economía de hoy día, y llega un virus, genera una pandemia a nivel mundial, y las empresas, en vez de pensar desde hace mucho tiempo en la continuidad del negocio, vemos de que lo que hacen es recortes de gastos, porque no todas las empresas están preparadas para, para un parón literal a la brava en la economía como lo que tenemos hoy día. Y por eso vemos en periódicos, noticieros, donde, bueno, sobre todo, perdón, en redes sociales, que más desinforman que otra cosa, y vemos todos los recortes de gastos que están haciendo las organizaciones en este momento, y es que muchas mandan a los colaboradores a licencia no remunerada obligatoria. O sea, el trabajador hace una solicitud de licencia no remunerada por 30 días, imagínense eso. Entonces, eso conlleva una recesión económica. ¿Pero qué? Porque las organizaciones se olvidan de que existe una continuidad del negocio. Incluso existe la norma ISO 22301, que si usted no la conoce, es una norma de continuidad del negocio. Al principio se veía como una norma de que solamente la podían implementar empresas del sector tecnología, pero es falso. La ISO 22301 es una norma ISO totalmente transversal a todas las organizaciones. Entonces podemos hablar de continuidad del negocio, donde las organizaciones se interesen más. O sea, créanme que esto que estamos viviendo hoy día es el COVID-19, por mencionarlo de alguna manera, será un hito en la historia empresarial mundial. ¿Por qué? Porque las organizaciones se interesarán mucho más en la continuidad de sus negocios, de tal manera de que no se obliguen a parar operaciones o a parar porque existe un virus que en este momento está afectando la economía mundial y tienen que despedir empleados o tienen que hacer algún tipo de recorte de personal. Bueno, para finalizar mis conclusiones de todo el tema estratégico, ¿sí? Más del 45% de las empresas en el mundo en este momento, más, o sea, me atrevo a hablar del 45% porque no tengo
un dato técnico que así lo soporte, pero a mi criterio, más del 45% de las empresas en el mundo les tocará, así suene feo, definir nuevas estrategias, ¿sí? Sobre todo basadas en las tecnologías de información. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedan sobrevivir a la activación económica que necesitamos después de esta pandemia. No quería adentrar tanto en el tema de la pandemia porque pues tendríamos que incluir un tema, otro tema, ¿sí? Particularmente. Y es que algo muy importante en esto es que el e-commerce y las tecnologías de información son la solución a todo este problema para que no haya tanta recesión económica posterior a esta pandemia. Y yo creo que es hora de hacer un llamado y de entender de que la planificación simple se debe basar año a año y a metas a corto y mediano plazo. Yo no veo como profesional en administración de empresas y en los pocos 10 años que, 10 o 12 años, no recuerdo, que tengo de experiencia en proyectos, veo con buenos ojos que una empresa pequeña, ojo, una empresa pequeña planifique a 5 o a 6 años. Créanme que se pierde el foco total de la estrategia y van a perder tiempo, perder dinero y van a perder todo el esfuerzo que destinaron en diseñar una estrategia que no funcionó porque la planificaron a 5 o 6 años y el tiempo no les dio. Entonces les tocó cambiarla. Así como la empresa que lleva 20 años con la misma visión y lo que hacen es cambiarle el año. ¿Sí? Para el 2010 seremos una empresa innovadora y llegó el 2010 y nada. Para el 2012 seremos una empresa. Entonces, lo que hacen es simplemente replantear el año y probablemente no se están dando cuenta de que lo que falló fue la estrategia. Muchísimas gracias, señores, por su asistencia. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Gracias, Stevens. Muchísimas gracias a todos. Si no hay preguntas, pues hicieron varios comentarios que tú, algunos de ellos los leíste. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues próximamente les estaremos informando de nuestro próximo webinar abierto. Que tengan una feliz tarde.